Bien. Unas semanas antes de la crucifixión, al estar estudiando Marcos, a ver, voy a hacer una pregunta de Marcos, ya que me acordé. Ya están haciendo, sí, ¿para qué vine, no? Y aquí mero enfrente los tengo. Dice Marcos, cuando Jesús confrontó a los líderes religiosos, se unieron dos grupos que eran antagónicos. Un grupo eran los fariseos y el otro grupo eran los herodianos, los que seguían a Herodes. Eran judíos, pero ellos estaban de acuerdo con Roma. Y los fariseos eran nacionalistas. Los fariseos eran la patria es primero. Los herodianos decían, bueno, sí, pero pues nos conviene tener buenas relaciones con los romanos. E hicieron alianza, y a partir de ahí dos grupos enemigos entre sí se unieron para querer ver cómo podían acusar a Jesús. Entonces todos los líderes religiosos seguían a Jesús, pero con la intención de acusarlo. Ahora, también había seguidores de Jesús dentro del pueblo que, a pesar de que los líderes religiosos le decían, no escuchen a Jesús, los va a pervertir, está diciendo cosas que no son correctas, a pesar de eso, mucha gente seguía a Jesús. Entonces, cuando Jesús compartía, cuando Jesús hablaba, la gente lo iba a escuchar porque les encantaba escuchar su mensaje. No iban forzados, al contrario, les decían que no fueran, y ellos, no importa lo que dijeran los líderes religiosos, ellos iban a escuchar a Jesús. Y yo creo que así como cada uno viene cada domingo por voluntad propia diciendo, vamos, porque quiero escuchar el mensaje de la palabra, no habrá alguno que le digan, te levantas y vas porque si no vas a ver. Pero ese es el anhelo, que todos podamos acercarnos y escuchar la palabra de Dios con gusto, tanto aquellos que vienen por primera vez como aquellos que tenemos años, porque es el mensaje que transforma vidas. Y es el anhelo que Casa de Fe sea esa iglesia atractiva para personas que empiezan en ese caminar espiritual, o que quieren saber más de la palabra de Dios, o que quieren conocer más de Jesús, aunque no compartan todo, pero sea un espacio cómodo, un espacio donde ellos puedan recibir esa palabra. Que este sea un lugar de aceptación, de sanidad y de crecimiento espiritual. Este día veremos una plática que Jesús tiene con una persona religiosa. Es una plática que tiene con uno de esos líderes del pueblo, líderes religiosos del pueblo, y veremos la razón por la cual hacemos lo que hacemos. Ahora, cuando escuchamos este mensaje, y si creemos que Jesús es quien dijo que es, si creemos que Jesús habla de parte de Dios, es hijo de Dios, entonces debemos tomarlo en serio. Nos debe llevar a una acción. Unos días antes de vivir la Semana de la Pasión, como decía, Jesús se acerca a Jerusalén. Sabe que la mayoría de los líderes religiosos lo quieren atrapar. Es más, empiezan a decir mentiras de él. Entonces Jesús, la Biblia dice, lo hemos visto, Jesús, que conocía los corazones, conocía los pensamientos, no lo pueden atrapar. Pero dentro de esos líderes también hay algunos que son honestos, algunos que dicen, híjole, nos metes en problemas porque hay cosas que no entendemos de ti, no entendemos por qué haces eso, pero no podemos negar lo que estamos viendo. Y el personaje que veremos hoy es una de esas personas. Su nombre, Nicodemo. Un bonito nombre para ponerle a su hijo si está pensando, ¿no? Nicodemo. Juan 3:1. Vamos a orar. Padre, es tu palabra, y tu palabra no regresa vacía. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a aplicarla, y que nos acerque a ti cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Juan 3:1. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Ahora, podríamos decir que para fines prácticos Israel era como un protectorado en este momento. Los romanos tenían el control. Fíjense, los griegos, cuando empezaron a conquistar las otras naciones, ellos quisieron unificar todos los reinos a través del lenguaje. Entonces un propósito de los griegos fue que todos hablaran griego.
y lo lograron con Carlomagno, el grande, Alejandro el Grande. Conquistaron la mayor parte y el lenguaje o el idioma griego fue dominante en muchas naciones. Después llegan los romanos y los romanos hicieron algo diferente. A los romanos no les importaba tanto fijar su supremacía cultural o lingüística. Entonces los romanos dejaron que cada reino dominado hablara su idioma, creyera lo que creyera, siempre y cuando se mocharan con sus impuestos, se mocharan con su financiamiento. Eso era lo único que le importaba a los romanos. Entonces, el pueblo judío se organiza y nombra a 70 líderes que los van a representar ante el pueblo y ante Roma. Es el Sanedrín. Son los líderes religiosos que actúan como líderes políticos, líderes religiosos, líderes sociales. Entonces, dentro de ese grupo Sanedrín se ponían de acuerdo para decidir la dirección del país, pero también cuando encuentran a Jesús, ese Sanedrín se pone de acuerdo para ver qué van a hacer con Jesús. Había algunos del Sanedrín que estaban en contra de él, pero había algunos que decían, no, es que no podemos negar lo que está evidente, no podemos negarlo, hay algo que llama la atención. Nicodemo es uno de esos líderes fariseos. Nicodemo es de los VIP. Nicodemo, para pertenecer a ese grupo tenías que ser muy preparado, muy educado, tenías que tener influencia política, influencia monetaria, porque a veces compraban sus puestos, era respetado, era influyente. El Sanedrín ayudaba a mantener la paz romana entre Roma, valga la redundancia, y el pueblo judío. Desde su posición, Nicodemo ha seguido la pista a Jesús. Es inevitable. Jesús atrae multitudes. Jesús ha hecho cosas tan sorprendentes que la voz se corre inmediatamente. Entonces Nicodemo sabe algo. Algunos de sus amigos son los que han propuesto unirse con los herodianos. Algunos de sus amigos son los que han dicho, pongámosles trampa a Jesús para que deje de estar ganando influencia. Y él es parte de ese grupo, pero él es diferente. Él ha visto, él ha oído, él ha escuchado de Jesús y sabe que no es igual. Y llega un momento en que Nicodemo no se aguanta más. Llega un momento en que Nicodemo dice, bueno, ya no puedes, yo tengo que saber qué está pasando. Y decide tener una reunión con Jesús, pero la hace de noche, porque no puede arriesgar a que lo vean con él sus propios compañeros del partido, sus propios compañeros de liderazgo. Va y lo busca para querer resolver sus dudas. Tiene un encuentro con él. Juan 3:2 dice, una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Nicodemo dijo lo que muchos pensaban. Jesús, hay algo que no podemos negar de ti. Tú eres un hombre diferente. Tú eres un hombre, un profeta. Nicodemo, que ha seguido su trayectoria, llegó a esa conclusión. Dice, Dios te ha enviado. No lo podemos negar. Y las pruebas que haces son evidencia de que Dios está contigo. Sin embargo, algunas cosas que haces no encajan con lo que nosotros sabemos. Y esto sigue siendo actualmente un dilema. O sea, Señor, cuando te busco a ti, cuando leo tu palabra, va contrario a lo que me enseñaron de niño. Va contrario a lo que la religión tradicional me enseñó y está aferrado a mí. Entonces, te quiero seguir, pero hay cosas que no puedo explicar, son incongruentes. Pero no podemos negar que estás haciendo milagros. Y en el pasado habían llegado falsos profetas que también hacían ciertas señales, pero Jesús es diferente. Entonces el dilema de Nicodemo es, ¿qué hago? Porque yo quiero seguir creyendo todo lo que aprendí de niño, todo lo que aprendí desde que mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos me enseñaron. Y tú vienes enseñando algo que no puedo negar que es verdad, porque estás haciendo señales milagrosas, no lo puedo negar. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Cómo resuelvo? No encaja. Y entonces Jesús hace algo que frecuentemente hacía, porque Jesús conoce los corazones, conoce los pensamientos, y por eso Nicodemo no ha hecho la pregunta, pero la forma como Jesús responde prácticamente está respondiendo a una pregunta no planteada. Juan 3:3 dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ya sé la pregunta que tienes, Nicodemo, ya de una vez te la voy a contestar. Y sé que esto es nuevo para ti, pero si no naces de nuevo,
no puedes ver el reino de Dios. Pero no solo tú, nadie que no nazca de nuevo no puede ver el reino. Sé que eres un líder honesto, sincero, tienes la motivación correcta, quieres conocer acerca del reino, pero te estoy diciendo, nadie ve el reino si no nace de nuevo. Nadie. Ahora, en palabras actuales, esto es cuando decimos que se trata de una relación personal con Jesús, no de una religión, no de una tradición. Quienes vienen de la religión tradicional dicen, antes conocía a Jesús, pero ahora conocía de Jesús, pero ahora lo conozco a Él. Tengo una relación con Él. Y en casa queremos guiar a las personas a una relación íntima y creciente con Dios a través de Jesucristo. Nicodemo quiere saber cómo le hago. Y Jesús le dice, nadie puede ver el reino si no tiene una relación con Dios. Ahora, Jesús usa la palabra reino porque era el lenguaje que el pueblo puede entender. Porque ellos estaban esperando un Mesías político. Ellos estaban esperando a alguien que les ayudara y que Israel fuera una vez más un reino poderoso como lo fue en época de David y después en época de Salomón. Por eso Jesús usa este lenguaje de reino. Ellos creían, por ser descendiente de Abraham, de Isaac, ya somos parte del reino, porque somos el pueblo escogido. Y Jesús aquí le está diciendo, no, nacer judío no te hace ser parte del reino. Tienes que nacer de nuevo. Y esto rompe su modelo de pensamiento de estos hombres. La pregunta que continúa es lógica. Podríamos decir, bueno, ¿y quiénes entran a ese reino? ¿Y cómo es entrar a ese reino? ¿Quiénes ya están adentro? Y quizá tú te estás preguntando lo mismo que Nicodemo se preguntaba. ¿Qué quiere decir eso de nacer de nuevo? O sea, entiendo un poquito más, pero me quedo más confundido. Nicodemo le dice a Jesús, el verso 4, ¿qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? O sea, Nicodemo lo dijo medio en broma, medio en serio, porque no tiene idea. ¿Qué es eso de nacer de nuevo? Porque no puede uno volver. Y como Jesucristo mismo lo dijo, por eso lo creemos. Juan 3:6 continúa. Jesús dice algo lógico, escucha, porque Nicodemo está bien confundido, como muchos de nosotros al entender o al querer entender esto de nacer de nuevo. Dice Juan 3:6, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Y esto explicado en otras palabras los perros que dan, perritos. Los gatos dan. Los caballos dan. Lo que nace de carne es de carne. Entendemos ahora. Pero ¿cómo se nace en lo espiritual? Ya estoy entendiendo, es un proceso similar que tengo que nacer de nuevo, pero es diferente. Cada persona debe tener una experiencia diferente. Continúa en Juan 3:7. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Voy a explicarlo más para entender lo profundo que es para Nicodemo. Nicodemo es judío. Los judíos creían que por ser la nación escogida por Dios, ellos lo saben desde que Dios llamó a Abraham. Ellos creen, por nacer de Abraham, por ser descendiente de Abraham, ya estoy en el reino. Y Jesús le dice, en buen oaxaqueño, no, tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? Tienes que nacer de nuevo de forma espiritual. Y es lo mismo que le dijo Jesús a Mateo, tienes que nacer de nuevo. Se lo dijo a Pedro, tienes que nacer de nuevo. Y nos lo dice actualmente a cada uno de nosotros, tienes que nacer de nuevo. Ese es el mensaje que Ismael nos dijo al terminar la alabanza. Tienes que creer de nuevo, tanto
si crees que eres una buena persona o si sabes que eres una mala persona. Tienes que nacer de nuevo. Ser judío no es suficiente. Ser descendiente de Abraham no es suficiente. Escucha, ser religioso no es suficiente. Ir a la iglesia no es suficiente. Creerse bueno no es suficiente para que entres. Pero ser malo no te impide poder entrar siempre y cuando nazcas de nuevo. Y esto hace la diferencia, iglesia. Porque hay muchas tradiciones, hay muchas religiones que intentan lograr entrar al reino y te dicen, haz buenas obras. Y creemos que por buenas obras paga tu entrada. Y creemos que es por pagar. Haz un sacrificio. Y hay muchas religiones en el mundo y muchos grupos que dan diferentes conceptos o ideas por poder formar parte del reino. Pero Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, un hombre que es bueno, de acuerdo a su estándar, un hombre que cumple toda la ley, un hombre que es judío, un hombre que es preparado. Y a él le dice, tú tienes que nacer de nuevo. O sea, lo que has vivido hasta ahora no sirve para nada. Y quizá tienes años viniendo a una iglesia o a casa de fe, pues la pregunta es, ¿ya naciste de nuevo? Quizás sabes versos de la Biblia, pues la pregunta es, ¿ya naciste de nuevo? Cada semana debes tener un nuevo nacimiento. No se trata de un nuevo compromiso. Bueno, ahora voy a hacer compromiso de ir a la iglesia otra vez todos los domingos. No es un nuevo compromiso. Bueno, ahora voy a hacer el compromiso de hacer esto. Voy a ayudar a las viejitas, voy a abrazar a mi suegra, voy a hacer... Llega uno a extremos graves en ocasiones para querer recibir el reino. Y no es por eso. Jesucristo le está diciendo, tienes que nacer de nuevo. Todo lo anterior, las buenas obras, los buenos actos, es producto de, pero no es la forma para primero ver y después entrar. Nicodemo aún no lo tiene claro. Nicodemo se rasca la cabeza. Pareciera que después Jesús va a cambiar de tema, pero lo que hace Jesús es aclarar el tema en un estilo único como solo nuestro Señor lo puede hacer. Y Jesús se va a una historia del Antiguo Testamento, una historia que Nicodemo sabe desde su infancia. Juan 3:14. Juan 3:14 dice: y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto. Nicodemo reconoce la historia de inmediato. Claro, esto me lo contaron mis papás. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, iba en el desierto con Moisés, el pueblo le empezó a reclamar a Moisés, se enojó con Dios, se enojó con Moisés, el pobre Moisés no sabía qué hacer. Entonces Dios permite que entren a una zona infestada de serpientes. Cuando en una noche llegan a un territorio, ponen su tienda de campaña y en la madrugada una niña despierta: papá, algo me picó. Prenden la vela y hay una serpiente y se dan cuenta que hay más serpientes. Después oyen que más personas empiezan a gritar por todo el campamento y personas empiezan a morir por todo el campamento porque son serpientes venenosas. El pueblo se arrepiente y dice: Moisés, sé que hablamos mal de ti, nos enojamos contra Dios, pero por favor haz algo, ora a Dios para que haga algo. Moisés ora con Dios y Dios les da instrucciones a Moisés y le dice: pon un poste en medio del campamento, elabora una serpiente de bronce y la vas a poner encima del poste. Y cualquiera que sea mordido, picado por la serpiente y vea hacia el poste, no va a morir. Entonces todo aquel que era picado corría rápido para ver en alto lo que estaba arriba del poste y vivía. Quien no veía, moría. Eso fue lo que hizo el pueblo, y esto es lo que recuerda Nicodemo. Continúa: y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, y así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. Jesús mismo se refería a sí mismo, valga la redundancia, como el Hijo del Hombre. Hace referencia a una profecía de Daniel. Entonces Nicodemo sabe: a ver, tú eres ese Hijo del Hombre. Y dices que así como Moisés levantó un poste y una serpiente, estás hablando de ti. Pero la única forma como tú seas levantado en un poste
Actualmente lo que conozco es solamente los que son crucificados. Pero a qué te refieres? O sea, te van a llevar a un poste, te van a matar, porque es la única forma que conozco. Y cuando yo te vea ahí y confíe en ti, así es como voy a nacer de nuevo, con verte y creer y confiar. Eso me llevará a un nuevo nacimiento. Y en ese momento todo lo que Jesús está hablando empieza a cobrar sentido. Ahora el apóstol Juan, que escribe el Evangelio de Juan, meses después que está recordando toda esta escena, Juan escribe esto. Juan 3:15. Y así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Primero dijo ver el reino, después dijo creer, y ahora entrar, y ahora dice entrar en la vida eterna, un concepto que el pueblo judío aún no tenía. Vida eterna, vivir para siempre. ¿De eso se trata nacer de nuevo? Porque somos seres espirituales. Entonces mi carne da carne, pero mi carne muere, pero mi espíritu, si no vuelve a nacer, va a morir. La muerte espiritual. Entonces esto es importante como cristianos, como creyentes, saber qué es lo que creemos cuando decimos soy cristiano. Hemos nacido de nuevo. Pero ¿qué es nacer de nuevo? Es la pregunta de Nicodemo. Nacer de nuevo es, hemos puesto nuestra confianza en aquel que estuvo en esa cruz, fue muerto, fue crucificado, pero al tercer día resucitó. Y al creer y al confiar en Él, entonces mi espíritu tiene una nueva vida, una vida eterna. Todo cobra sentido. Nuestro cuerpo, claro que va a perecer. Dice la palabra, vuelve el polvo a la tierra de donde fue tomado, pero vuelve el espíritu al Padre, quien lo dio. Todos aquí, 100%, todos vamos a morir. Pero no todos vamos a vivir espiritualmente. Estar separado de Dios por la eternidad es la muerte espiritual. Por eso la importancia de compartir este mensaje, porque todos pasaremos la eternidad en algún lugar con Dios o separado de Él. Y Nicodemo, que era religioso, que cumplía la ley, él también estaba en riesgo de morir para la eternidad si no nacía de nuevo. Y entonces después Juan, años después, al escribir este evangelio, dice en Juan 3:16, un verso que muchos conocen. Dice, pues Dios, la versión NTV dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Quiénes se saben este verso en la versión Reina Valera? Porque de tal era amor. Secularum seculorum. La mayoría de los cristianos sabemos este verso porque es lo que hemos entendido. Todo aquel que en Él cree, que confía. Dios amó tanto al mundo que envió a su único hijo. Y lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es, Nico, lo único que tienes que hacer, así como cada año hay un sacrificio de un cordero en el lugar santo, así como cada año ese sacrificio se entrega, y por ese sacrificio tú crees que tus pecados te son perdonados, ese sacrificio se seguiría haciendo cada año. Pero mi cuerpo será sacrificado por última vez, como el máximo sacrificio. Nicodemo, y lo único que tienes que hacer es creer que mi sacrificio, así como creíste que el cordero que se sacrifica cada año te perdonaba los pecados, creer que mi sacrificio, el único sacrificio, será suficiente.
Y si crees que mi sacrificio es suficiente y confías en mí, serás salvo y tendrás vida eterna. Y empieza la transformación. Y esto es un alivio, porque no habría forma de adquirir por nuestras fuerzas lo que solamente Dios puede ofrecer. Dice Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Qué quiere decir esto? Son buenas noticias, iglesia. Es un alivio. ¿Qué está diciendo? Dios envió a su Hijo, no envió a su Hijo para condenarlo. O sea, Jesucristo no vino por odio, no vino para castigarte, no vino en venganza, no vino para obligarte y decirte, no, ahora sí tú tienes que. No, te ama tanto, te amó tanto, nos ama tanto, que vino para salvarnos. Las personas serán salvas solamente por medio de Jesús. No hay otro mediador entre Jesús y los hombres más que Jesucristo hombre. No es San Matías, no es Santa Teresita, no es hay uno que se llama, hay uno que es neonato, ¿no? Es un santo, o sea, pero hasta la misma palabra es una contradicción, ¿no es cierto? Sin embargo, tiene su capillita en la Ciudad de México, yo la vi, yo entré ahí. No recuerdo en San Matías, pero no es a través de ningún santo, no es a través de ninguna, no hay muchos, solamente es un camino. Y esa es una buena noticia. Lo hizo para salvarnos. Una vez que una persona entiende lo que pasó en lo que recordamos en Semana Santa y ve a Jesús, su sacrificio por el perdón de tus pecados, y decides creer y confiar en Él, no pasan muchas cosas en lo externo, pero si decides creer y confiar, sucede una transformación espiritual. Tu espíritu pasa de muerte a vida y empieza la transformación, el nacimiento de nuevo. Algunos dicen, o algunos han querido por sus propias fuerzas querer ser mejores. No, yo me voy a portar mejor a partir de ahora. Yo voy a ser diferente a partir de ahora. Yo voy a intentar agradar a Dios a partir de ahora. Y no podremos, porque por nuestras fuerzas nunca vamos a poder romper malos hábitos, sanar heridas del pasado, ser mejor esposo, mejor esposa, mejor cónyuge, ser mejor papá, ser mejor hijo. Leemos la Biblia, entendemos los mandamientos y fallamos una y otra vez. Jesús entonces, me imagino, con una sonrisa en el rostro, le dice a Nicodemo, te dice a ti, me dice a mí, en tus fuerzas nunca vas a poder agradarme. Necesitas nacer de nuevo. Has intentado ser buena persona. ¿Cuánto tiempo te duró? ¿Cuántas veces te has dicho, no, ahora sí, no, de veritas, ahora sí, por esta que sí? ¿Cuánto tiempo te duró? Necesitas nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Y Jesús, al ver a este hombre noble con buenas intenciones, y al ver a algunos otros no tan buenos, el mensaje es el mismo. Tienes que nacer de nuevo, aceptar la vida de parte de Dios. ¿Y cómo lo hago? Al poner tu fe, tu confianza en Jesús como tu Salvador. Porque es lo que dice la palabra. Él vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Voy cerrando. En Casa de Fe creemos la palabra con todo nuestro corazón. Todo lo que hacemos cobra sentido cuando lo hacemos para Dios. Por eso nos desvelamos, por eso vamos a grupos de matrimonios, por eso se formó Alfa para guiar a los jóvenes, por eso está Teens, por eso Niños en Acción, por eso la iglesia infantil, por eso los grupos de mujeres, por eso los congresos, por eso los retiros. El único propósito es que cada persona llegue a entender que sí es posible tener una vida transformada, es posible tener una vida diferente, pero la carne no la va a producir, tiene que ser del Espíritu. Tus hábitos, tu programación neurolingüística, lo que tú no va a funcionar, es limitado, porque es de espíritu, es de adentro. Solamente cuando naces de nuevo empieza una nueva transformación. Y así como naces de nuevo en lo físico, que primero gateas, después te caes y te vuelves a caer,
después caminas, después corres. En lo espiritual es igual, pero debe haber un crecimiento. Querer generar transformaciones en nuestra vida separados de Dios es imposible. La palabra lo dice: separados de mí nada podéis hacer. Necesitas nacer de nuevo. No, pero es que yo voy a la iglesia. No es ir a la iglesia. Ir a la iglesia no me hace cristiano, como ir a McDonald's no me hace ser hamburguesa. Necesitas nacer de nuevo. Pero me porto bien, hago cosas buenas, no le hago mal a nadie, ayudo a muchos, qué bueno. Pero necesitas nacer de nuevo. No le hago mal a nadie. Es que mira, yo creo en Jesús, pero también creo en esto, creo en aquello. De vez en cuando voy a que me acomoden las chakras, y de vez en cuando voy a que me den un nuevo algo para que, ¿no? Así como la Mujer Maravilla, y repeler los malos espíritus, ¿no? Necesitas nacer de nuevo. Y la mayoría, si no es que todos los que estamos aquí, hemos pasado por ese proceso. Y empieza aceptando a Jesús como Salvador. Así se nace de nuevo, de forma personal, de forma íntima. Y Dios empieza a transformarnos desde adentro. Y cosas que antes no podíamos lograr, ahora las podemos lograr. Y desesperación en la cual antes estábamos, ahora la vivimos de una manera diferente. No suceden cambios mágicos, pero ahora podemos doblar nuestras rodillas, elevar una oración, y aunque nuestro contexto no cambia, nuestro corazón sale fortalecido, nuestro espíritu sale fortalecido, porque hemos nacido de nuevo. Y habrá cambios temporales, habrá mejoras temporales, pero más importante es lo que dice la palabra: entrarás al reino y tendrás vida eterna. Por eso en las congregaciones, en las iglesias nos decimos hermanos, porque hemos nacido de nuevo. Tenemos un mismo Padre, nuestro Padre Celestial. Hemos nacido de nuevo, no por llegar, sino cuando vi a Jesús en la cruz, lo reconocí como Hijo de Dios en la historia. Derramó su sangre y resucitó al tercer día. Porque pasó eso en la historia, yo puedo poner mi confianza en Él y decir: Señor, reconozco que ese sacrificio ha sido por el perdón de mis pecados. Creo en ti y confío en ti. Y en ese momento mi carne sigue envejeciendo, pero mi espíritu nace de nuevo. Esa es la transformación. Y eso nos convierte en familia de nacidos de nuevos. Algunos gatean, otros ya adultos, pero en Casa de Fe todos queremos consolidarnos, unirnos y crecer juntos. Creemos que esta buena noticia la debe conocer toda Oaxaca, México y el mundo. Y como familia, si participas en los diferentes ministerios, en los diferentes grupos, para que otros más se acerquen, gracias por formar parte de Casa de Fe, porque nos ayuda a unirnos, a crecer. Nos ayuda a ofrecer un lugar donde las personas escuchen la palabra, donde todo aquel que llegue se siente amado, se sienta recibido, donde no reciba una carga, sino aquel que llega, escucha el mensaje, lo pueda entender y pueda tomar decisiones. Si nos visitas acá en casa, oramos que continúes viniendo cada día y que llegue el momento en que el Espíritu Santo toque tu corazón y te diga: los cambios que anhelas en tu vida no los podrás lograr. Y lo que es más importante aún, una vez que dejemos esta vida, tu vida espiritual va a vivir en algún lugar. ¿Dónde pasarás la eternidad? Como no es algo que veamos tangiblemente, no lo consideramos. El espíritu no muere. En un estudio, lo voy a decir así, no lo tome así como dogma, pero lo voy a decir así.
Desde antes de Einstein sabía que la energía, como nos enseñan en la escuela, la energía no se genera. Cuarto de primaria, ¿no? Y algunos dicen el espíritu es esa energía. El espíritu de Dios, para poder entenderlo, lo vamos a ver como una energía. Algunos lo creen acá porque van a que les alineen su energía. Tu energía espiritual no muere. ¿Dónde pasará la eternidad? No pensamos en ello porque para nosotros 100 años, se nos hacen mucho. Pero 100 años es nada comparado con la eternidad. Y nosotros fuimos creados como seres espirituales, recubiertos de carne. Realmente lo que importa es lo que pasa después de esta vida. Nicodemo lo sabe. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y como es algo tan importante, escucha, tus hijos vivirán para la eternidad en algún lado. Tu familia vivirá en la eternidad en algún lado. Si no compartimos el mensaje, nos estamos volviendo egoístas y los privamos de entender o de aceptar esa vida eterna que Cristo les ofrece. Si la rechazan, pero si la aceptan, dice la palabra, demandaré de ti la sangre de ellos. Por eso es la invitación, por eso es la constante. Invitemos a alguien. Si nos rechazan, bueno, ya yo podré decir, Señor, yo los invité y los traje más hasta de la oreja, los traje, los soborné, los invité a comer para que vinieran. Después se alejaron, ya no puedo hacer más, Señor. Pero quiero terminar ese tiempo. Porque quizá tú has venido por meses o por años, por tantos años que ya te olvidaste de ese primer amor y ya se ha convertido en una religión, al igual que Nicodemo. Nicodemo iba religiosamente, pero no tenía vida nueva. Y te quiero hacer la invitación, esta es la oportunidad de que puedas nacer de nuevo. Te invito a que te pongas de pie. Recuerda, esto es entre Dios y tú. Si tú estás seguro de tu relación con Dios, agradécele, alábale, bendice a Dios, porque tienes vida eterna. Tienes la certeza de la vida con Él después de este tiempo en la tierra. Pero si tienes dudas, si no estás seguro, si no lo sabías y hoy quieres tomar esta decisión, ese es el momento en que lo puedes hacer. ¿Y cómo lo hago? Con una oración en que le diga, Señor, reconozco el sacrificio de Jesús y lo acepto como mi Salvador. Te pido perdón por querer vivir con mis fuerzas y ahora quiero vivir con el poder de tu Espíritu Santo en mí. Si tú lo quieres hacer, ahí en tu lugar, levanta tu mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Y ahí ya la puedes bajar. Dios ya vio tu decisión. Entonces haz esta oración y dile, Señor Jesús, esta oración la hacemos todos para acompañar a aquellos que levantaron su brazo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Reconozco y acepto tu sacrificio en la cruz y tu resurrección por el perdón de mis pecados. Decido hoy creer y confiar en ti el resto de mi vida. Te digo sí y te adoraré hasta el momento que regreses por mí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén, amén.
Le damos una ofrenda de palmas a Dios. ¿Sabes? Dice la Biblia que en el reino de los cielos hay alegría, hay fiesta cuando uno se arrepiente, cuando uno por fin reconoce. Así que aquí varias manos se levantaron. Entonces es un pachangón que no nos las vamos a acabar. Dios es bueno, Dios es fiel, iglesia. Palabra de Dios. Así como estamos, vamos a adorar a nuestro Dios antes de irnos. Y lo vamos a hacer a través de nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Si quieres un sobre, levanta tu mano, te van a dar un sobre. Y vamos a orar. Dios ha sido fiel, iglesia. Si quieres, como un acto de adoración, eleva a Dios tu adoración. Eleva, preséntasela. Dile: Padre, gracias, porque doy de lo que de tu mano he recibido. Padre, ayúdame a ser fiel, a ser obediente, Señor, a no quedarme con la bendición, Padre, porque sé lo que conlleva, sé el riesgo. Recibe la gloria y la alabanza. Padre, bendice a cada familia, a cada mujer, a cada varón, a cada joven, a cada señorita que da lo que de tu mano ha recibido, mi Dios. Y que tenga bendición y que tenga prosperidad, que prospere lo que hace, prospere su negocio, prospere la empresa, prospere el taller, prospere la oficina, Señor. Que sus negocios se extiendan, expande nuestro territorio. Padre, que haya salud, que su cuerpo reciba un toque de tu mano, aquel cuerpo enfermo reciba sanidad en el nombre de Jesús. Las familias sean restauradas, sean levantadas en el nombre precioso de Jesús. Que veamos milagros, señales, prodigios, sanidad. Gracias, Padre, porque no nos has dejado. Gracias porque no nos has abandonado. Gracias, Señor, por ese regalo tan grande de la vida eterna, de la salvación. Ayúdanos a cada día vivir agradecidos y en obediencia, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Pasamos a depositar nuestra ofrenda, nuestro diezmo. Dios ha sido fiel, iglesia, y Dios seguirá siendo fiel. Que la bendición de Dios nos acompañe cada día de esta semana. Que su gracia y su favor esté contigo. Seas prosperado, sea bendita tu entrada, sea bendita tu salida, sean bendecidos tus hijos, tus hijas. En todo lo que haya, todo lo que hagas, sea su nombre glorificado. Gracias, Señor. Buenas tardes. Nos vemos el miércoles a las 7 y la próxima semana, domingo de Ramos. El viernes las mujeres a las 7 de la tarde en casa de Evelyn, y los demás grupos ya saben. Bendiciones, buenas tardes, hasta la próxima.